Esta semana leíamos Marcos, el capítulo, no Marcos, no que te estoy hablando a vos Marcos, pero leíamos el Evangelio según San Marcos y nos tocaba leer el capítulo 4. Y como siempre, la vida y el caminar de Jesús en la tierra es fascinante. Y hoy quiero que nos enfoquemos en algo que el Señor me mostró y que quiero compartir contigo y que está en Marcos 4, del 35 al 41, dice de la siguiente manera. Aquel día, cuando llegó la noche, Jesús les dijo, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento, y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Una historia muy conocida, ¿verdad? Pero lo que a mí me llama la atención, generalmente lo primero que nos enfocamos es en la tormenta, cuando llega la tormenta. Ahí es donde empezamos a prestarle atención a la historia, ¿sí? Como que todo lo anterior es la introducción para lo que va a pasar. Como que el centro de la historia es la tormenta, ¿sí? Vamos otra vez al versículo 35. Observa esto, dice así. Dice, y cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Seguimos, ¿sí? Verso 36. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba, ¿sí? Pero se levantó una gran tormenta. Como que el centro de la historia empieza acá. Empieza en el versículo 37, como que el versículo 35 y 36 es como la introducción. Y ahí está el problema. Ahí está el problema de por qué nos perdemos la parte más importante de esta historia. Porque la parte más importante está en el versículo 35. La parte más importante, usted vio cuando lee esas novelas de misterio, ¿no? A mí me gusta leer novelas de crimen, así de quién lo mató y quién lo asesinó, y siempre es el mayordomo, ¿verdad? Me gusta leer esas historias. Y usted empieza la historia y le cuentan un montón de cosas y usted no está prestando atención, pero hasta el final se da cuenta de lo importante que era lo que le dijeron al principio. ¿Se dio cuenta? Y uno dice, para entender lo que Jesús está tratando de enseñarnos en esta historia, no tenemos que prestarle atención solamente al final, tenemos que prestarle atención al principio. Porque en este versículo dice, aquel día, en el verso 35, dicen, aquel día cuando llegó la noche, les dijo, diga conmigo, les dijo. Jesús les dijo. ¿Quién les dijo? Jesús abrió la boca. El verbo de Dios, dice, el verbo se hizo carne, dice, ¿verdad? El verbo de Dios, la palabra de Dios se hizo carne en Jesús. Cuando miramos a Jesús en la tierra, lo que estamos mirando es la palabra de Dios caminando sobre la tierra. Jesús es la palabra de Dios. Todo el libro que Él nos deja, que es la Biblia, salió del papel, salió de los papiros y se hizo carne en Jesús. Así que cuando Jesús habla, no es un ser humano hablando, es Dios, es la palabra de Dios hablando. Y de la misma manera que ese verbo muchos años antes dijo, en el medio de la oscuridad dijo, hágase la luz. ¿Y qué pasó? Se hizo la luz. Porque la palabra de Dios, la palabra de Dios crea. Di conmigo, la palabra de Dios
crea. Él dijo, hágase la luz, y se hizo la luz. La palabra de Dios creó un presente, creó una realidad. Había oscuridad, la palabra de Dios dijo, hágase la luz, y el presente cambió. Se creó un nuevo presente, se creó una nueva realidad en donde ya el universo no estaba a oscuras, sino que había luz. Este es el poder de la palabra de Dios, es el poder creador de la palabra de Dios. Jesús, que es la palabra de Dios, ahora en esta historia, con el mismo poder creador, que cuando miles de años antes dijo, hágase la luz, y se hizo la luz, con el mismo poder se para delante de sus discípulos y les dice, pasemos al otro lado. Y en el momento que Jesús habla, igual que cuando creó la luz, en el momento en que suelta estas palabras, Jesús está creando un presente nuevo. Jesús está creando un futuro nuevo. ¿Me va siguiendo? En el momento que Él dijo, pasemos al otro lado, está creando un presente nuevo. ¿Cuál es ese presente? Ya no nos vamos a quedar donde estamos. Pongámonos en marcha. Y el presente cambió, porque estos que estaban sentados así en la barquita escuchándolo, se pusieron a trabajar levantaron las velas y empezaron a remar hacia el otro lado. Cambió el presente, creó un nuevo presente. La palabra de Dios, cuando tú escuchas la palabra de Dios en tu vida, cuando la escuchas con fe, cambia tu presente, crea un nuevo presente. Y hoy la palabra de Dios te está diciendo, pongámonos en marcha. Ponte en marcha, deja de estar sentado, deja de esconderte, deja de excusarte, ponte en marcha, porque vamos a pasar al otro lado. Lo segundo que hizo es creó un futuro, porque en el momento que dice pasemos al otro lado, Jesús le está diciendo a sus discípulos, vamos a amanecer en un lugar diferente a donde estamos empezando esta noche. Vamos a amanecer del otro lado. ¿Me vas siguiendo? La palabra de Dios es profética. La palabra de Dios hoy está creando un nuevo futuro para ti. Porque de la misma manera que les dijo a sus discípulos, esta noche estamos aquí, pero cuando llegue el amanecer vas a estar en otro lado. Y yo siento que hoy hay gente aquí que está en el medio de la noche, estancada en un bote como los 12 discípulos. Y Jesús te está diciendo, hoy estás aquí en el medio de la noche, pero yo te garantizo que cuando llegue el amanecer vas a estar en otro lado. Pasemos al otro lado. Pasar significa llevar de un lugar al otro. Jesús le está diciendo, déjame llevarte de donde estás a donde quiero que estés. Déjame llevarte de donde estás a donde quiero que estés. Jesús te ama exactamente donde estás, pero Jesús te quiere llevar a otro lado. Jesús te acepta exactamente como estás, pero Jesús te quiere llevar a otro lado. Pasar significa cruzar de una parte a otra. Jesús les está diciendo, vamos a cruzar el lago. No te prometo que va a ser fácil, pero te prometo que lo vamos a cruzar. ¿Hay alguien que le pueda dar gloria a Dios en esta mañana? Hay alguien que le pueda dar gloria a Dios, porque yo sé que esta palabra es para alguien. Esta palabra es semilla que está cayendo en el suelo y espero que esté cayendo en el suelo fértil, ¿sí? Porque Jesús les está diciendo, vamos a cruzar este lago y yo no te digo que será fácil. No te digo que no vendrán tormentas, no te digo que no te vas a asustar, no te digo que no vas a sufrir. Esto es lo que te digo, que lo vamos a cruzar, que lo vamos a cruzar. Yo no sé dónde estás hoy, pero esto es lo que Jesús te está diciendo. Vamos a cruzar este lago juntos. Y esta es la clave de la historia. La clave de la historia no es la tormenta. La clave de la historia es que Jesús es el que definió el presente y el futuro de estos discípulos. Cuando Jesús habla a tu vida,
como está hablando en esta mañana, Jesús está definiendo un presente y está definiendo un futuro para tu vida. Y en el verso 37 dice, pero, verso 37, pero se levantó una gran tempestad. Qué lindo cuando Jesús me habla. Qué lindo cuando Jesús define mi presente. Qué lindo cuando Jesús define mi futuro. Pero siempre tiene que llegar la tempestad. Estábamos tan bien, estábamos tan contentos con el nuevo futuro que Jesús creó. Estábamos tan felices con el nuevo presente que Jesús creó con su palabra. Pero tuvo que llegar la tempestad. Y no cualquier tempestad, una gran tempestad. Y las tempestades llegan a nuestras vidas. Yo pensaba, mira, Jonás, ¿cuántos se acuerdan de Jonás? Jonás se metió en el medio de una tormenta por desobediente. Hay veces que las tormentas llegan por desobedientes. Pero estos no habían hecho nada malo. Ellos, es más, habían obedecido a Jesús y terminaron en el medio de una tormenta. O sea que hay veces las tormentas llegan por desobediencia, a veces terminamos en el medio de una tormenta por obediencia. La conclusión es esta: las tormentas van a llegar a nuestras vidas. Camines en obediencia o camines en desobediencia, las tormentas van a llegar. La diferencia es cómo atraviesas la tormenta y a dónde terminas después de que pasa la tormenta. Porque yo veo mucha gente que atraviesa las tormentas sin Jesús. Yo veo gente que no camina con Dios y que pasa por problemas y sale de los problemas. Pero generalmente sale más amargado, sale más resentido, sale más desconfiado de la gente, sale más alejado de Dios. Pero cuando tú atraviesas las tormentas con Dios y ves el poder de Dios en medio de las tormentas, tu vida es transformada para siempre. Hay tormentas como estas. Había 12 discípulos, de los cuales por lo menos 5 eran pescadores profesionales. Por lo menos 5 de ellos vivían en ese lago, pasaban 10, 12, 15 horas al día, todos los días de su vida, en ese mar de Galilea. Había por lo menos 5 que eran profesionales, que yo creo que hasta con los ojos cerrados podían navegar en ese mar, en ese lago de Galilea. Pero mira el tamaño de tormenta que incluso a estos 5 pescadores profesionales los asustó y dijo: de acá no salimos con vida. Porque hay tormentas que llegan a tu vida donde realmente parece que no vas a salir con vida. Yo no sé si alguna vez estuviste en una de ellas. Yo tuve varias veces donde dije: yo de acá no salgo con vida. Mi matrimonio no sale con vida de esta tormenta. Mi vida no sale con vida de esta tormenta. Mis hijas no salen con vida de esta tormenta. Nuestra iglesia no sale con vida de esta tormenta. Mis finanzas no salen con vida de esta tormenta. Yo no sé tú, pero yo estuve en muchas tormentas donde realmente vi la muerte cara a cara y dije: de esta tormenta no salgo. Porque hay tormentas que nos superan humanamente. Aunque seas un pescador profesional, aunque seas el capitán del barco más habilidoso del mundo, hay tormentas que nos superan. Llegan momentos en la vida donde esa idea que tenemos de que yo puedo manejar este barco, yo sé lo que estoy haciendo, ya pasé muchas veces por esto, yo soy un profesional. Llega un momento en la vida donde todo eso se confronta con una tormenta más grande de lo que puedes manejar. Y puedes tener 1000 razones o puedes tener 1000 excusas, pero la tormenta te supera. Y la barca se hunde. Y dice que en ese momento Jesús dormía. Jesús dormía. Y hay veces que parece que Jesús está durmiendo. Hay veces que estamos en el medio de la tormenta y decimos: ¿qué pasó con Jesús?
¿Cómo puede ser, Jesús, que me permitas llegar a esta situación? Si tú eres tan bueno como dicen, si tú me amas tanto como dicen, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo permites que pase esto? Los discípulos le dijeron, ¿no te importa que nos estamos muriendo? ¿No te importa que mi vida se está destrozando? ¿No te importa que mi matrimonio se está deshaciendo? ¿No te importa que mis hijos se están perdiendo? ¿No te importa que mi salud se está acabando? ¿No te importa, Jesús? ¿Dónde estás? ¿Qué estás haciendo? Jesús, me estoy muriendo. Y tú duermes. Jesús abrió un ojo. No los puedo creer a estos otra vez. No les puedo creer. ¿Sabes lo que frustró a Jesús en ese momento? No que lo habían despertado, sino que estaban creyendo. Préstame atención. Le estaban creyendo más a la realidad que creó la tormenta que a la palabra que salieron de la boca de él. Estaban creyendo más en la realidad que creó la tormenta, con un par de truenos, un poco de viento y un poco de lluvia. A esa realidad le estaban creyendo más que a la realidad que crearon las palabras de Dios saliendo de la boca de Jesús, diciéndole, mañana vamos a amanecer del otro lado del río. Mañana vamos a amanecer en la otra costa. Mañana va a salir el sol y vamos a estar en el otro lado de este mar. Esa realidad no la creyeron, sino que creyeron en la realidad de la tormenta. Porque la tormenta a veces nos rodea y nos hace perder la noción de la verdadera realidad espiritual que gobierna a este mundo material. Porque el mundo material existe, pero el mundo material es gobernado por el mundo espiritual y no al revés. No al revés. El mundo espiritual gobierna el mundo material. ¿Sabes por qué? Porque el mundo espiritual existe antes que el mundo material. El mundo espiritual existía cuando nada de toda la creación existía. Dios y sus ángeles ya existían. Dios ya existía. El mundo espiritual es la fuente que creó el mundo material. Por lo tanto, el mundo espiritual gobierna al mundo material. Y la palabra espiritual que sale de la boca de Jesús diciendo pasemos al otro lado, gobierna toda tormenta que llegue sobre tu vida. Toda tormenta que llegue sobre tu vida es gobernada por la palabra de Dios. Y no al revés. No es que vamos a creer en la palabra de Dios cuando sale el sol y cuando viene la tormenta nos olvidamos de la palabra de Dios y nos enfocamos en la tormenta. Yo he escuchado a gente decir, a mí Dios no me va a pagar los biles. Estás equivocado. Si tú puedes pagar biles es porque todos los días Dios evita que te dé un stroke, Dios evita que te dé un ataque al corazón, Dios evita que te dé una parálisis y te puedas levantar y te puedas ir a trabajar. Y ese cerebrito hermoso que te dio haya aprendido un oficio con el cual te ganes el cheque con el que paga los biles. Así que sí, Dios es el que te paga todos los biles. Porque si no fuera por Dios no podrías pagar ni un solo bill, ni tú ni yo. El problema es que le creyeron más a la realidad de la tormenta que a la realidad de Dios. Estaban aceptando el presente y el futuro que la tormenta les proponía, en lugar de aceptar el presente y el futuro que la palabra de Jesús le estás proponiendo. Ahora yo te pregunto esto, porque estamos en el medio de una tormenta. Una tormenta política, una tormenta racial, una tormenta social, una tormenta económica, una tormenta de salud con este coronavirus ingrato. ¿Vas a permitir que estas cosas te detengan de adorar a Dios?
¿Vas a permitir que estas cosas te detengan de creerle a Dios? ¿Vas a permitir que estas cosas te detengan de servir a Dios? ¿Vas a permitir que estas cosas te detengan de caminar con Dios? ¿Vas a permitir que estas cosas te detengan de predicar a Dios? Ayer, con el distanciamiento social, con las máscaras puestas, alcanzamos y servimos y bendijimos a 160 personas que vinieron a la kermés de otoño. Entre adultos y niños hubo 160 personas que mientras todos estaban celebrando las tinieblas, ellos acá estaban escuchando el mensaje de luz, de vida y de esperanza que existe en Jesucristo. Porque estas mascaritas no nos van a detener de predicar el Evangelio. Estas mascaritas no nos van a detener de alabar a Dios y de cantar. Aunque quizás de acá arriba casi ni se escucha, pero Dios está escuchando. Dios está escuchando. Así que, ¿qué realidad vas a aceptar en tu vida? ¿La que te propone la tormenta o la que te propone Jesús? ¿Cómo te vas a comportar? ¿Como quiere la tormenta? Y te hagas así como ellos que se asustaron y empezaron a llorar. Y, ¡ay, Dios mío, me voy a morir! Porque a veces así sonamos. O vas a aceptar la palabra de Jesucristo que te dice: mañana a la mañana vamos a amanecer del otro lado del mar. En el verso 39 dice: y levantándose reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo gran bonanza. Y en el verso 40 les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados, que significa asustados? ¿Cómo no tenéis fe? Jesús habló, el mismo Jesús que un día dijo: hágase la luz, y brilló el universo entero. El mismo Jesús que dijo: vamos a pasar del otro lado, y se subió con ellos. Este mismo Jesús ahora vuelve a abrir la boca y le dice al viento: detente, y el viento se detiene. Y le dice al mar: tranquilo, y el mar se tranquiliza, porque es la misma palabra de Dios que crea realidades. Es la misma palabra de Dios que cambia tu presente y cambia tu futuro. El viento lo entendió, el mar lo entendió, la luz lo entendió. Los que no lo entendemos somos nosotros, que Jesús nos habla y seguimos tercos creyéndole a la tormenta. Por eso Jesús le dice: ¿cómo es que no tienen fe? Si ustedes me vieron hacer milagros, ustedes me vieron decirle al paralítico que se levante y camine, y mi palabra cambió el presente del paralítico y caminó. Ustedes me vieron decirle a Lázaro que salga de la tumba, y mi palabra cambió el presente de Lázaro y salió caminando de la tumba. ¿Cómo puede ser que cuando les digo pasemos al otro lado se asustan por la tormenta? ¿A qué le tienes tanto miedo? Si yo estoy contigo. ¿Por qué le crees más a tus circunstancias que a mi palabra? ¿Por qué pones tus ojos en la tormenta y no los pones en mí? ¿Por qué aceptas el presente y el futuro que te crean tus circunstancias en lugar de aferrarte del presente y del futuro que yo tengo para ti? Esto es lo más tremendo. En el verso 41 se calmó la tormenta y dice: entonces temieron con gran temor. Paró la tormenta y se asustaron otra vez. O sea, primero se asustaron por la tormenta. Y cuando paró la tormenta, se asustaron porque paró la tormenta. ¿Cómo puede ser que esta gente viva de susto en susto? Sí, hay gente que no hay caso, brother. Hay gente que no hay caso.
Si hay tormenta, porque hay tormenta. Si no hay tormenta, porque no hay tormenta. Si es que la máscara, si es que el horario, si es que el Facebook, si es que el coronavirus, si es que me acosté tarde, si es que me levanté temprano, si es que si hay tormenta, porque hay tormenta, y si no hay tormenta, porque no hay tormenta. Por eso a mí me gusta lo que dijo Henry Ford, el fundador de la fábrica Ford. Dijo: ya sea que busques excusas o soluciones, las vas a encontrar. Ya sea que busques excusas o soluciones, las vas a encontrar. Si buscas excusas, las vas a encontrar. Si buscas soluciones, las vas a encontrar. ¿Qué estás buscando? ¿Excusas o soluciones? ¿Cómo puede ser que se asustaron otra vez? Pero para mí el secreto está en esta pregunta. Sus discípulos, brother, sus discípulos son los que hacen esta pregunta. No unos extraños que recién llegan. Sus discípulos dicen: ¿quién es este? ¿Quién es este? Que aún el viento y el mar le obedecen. Caminaban con Jesús y todavía no sabían quién era. Y hay gente que viene a la iglesia y todavía no sabe quién es Jesús. Hay gente que ha ido a la iglesia toda su vida y todavía no entiende que Jesús es el verbo, es la palabra que crea una nueva realidad sobre tu vida. Por eso, cuando tú no conoces a Jesús, tu fe, tu religión, no tiene base, no tiene fundamento. Y viene la tormenta y te asustas. Y se va la tormenta y te asustas. Y sale el sol y te asustas. Y nieva y te asustas. Y viene un viento y te asustas. Porque tu fe no tiene fundamento. Y cualquier cosa que llega a tu vida te sacude y te conmueve. Porque tu fe no tiene fundamento cuando tú no conoces a Jesús de una manera personal. Cuando Jesús no vive adentro tuyo y tú tienes esa íntima relación con Jesús. Como les pasó a ellos. Porque decían: ¿quién es este? Estaban con él y no lo conocían. Pero cuando tú conoces a Jesús, cuando tú conoces a Jesús, cuando tú lo viste cara a cara, cuando tú escuchaste su voz y tú entiendes que Jesús es el Hijo de Dios, vas a decir como dijo Job en el medio de su lepra y de su bancarrota. Dijo: yo sé que mi Redentor vive y me va a levantar de las cenizas. Aleluya. Yo sé que mi Redentor vive. Yo sé que Jesucristo vive. Yo conozco su poder. Yo conozco su fidelidad. Yo conozco su amor por mí. Y sé que me va a levantar de las cenizas. Y cuando tú tienes esa convicción, no hay tormenta que te asuste. Porque ya conoces el final de la tormenta. ¿Sabes cuál es el final de la tormenta? Que mañana a la mañana amanecemos del otro lado del mar de Galilea, con el sol radiante y comiéndonos una mojarra frita. ¡Aleluya! Yo sé que mi Redentor vive. Decimos los que conocemos a Jesús. Déjame decirte, yo estuve tan cerca del divorcio, del suicidio, de la drogadicción, de todas estas cosas. Estuve tan cerca como cualquier otra persona, de aquí y de afuera. Lo que me salvó no fue mi fuerza. No fueron los psicólogos y los médicos que me ayudaron, pero no me salvaron. Lo que me salvó fue conocer a Jesús. Y saber que cuando Jesús dice que me voy a salvar, me voy a salvar. Y cuando Jesús dice que me va a sanar, me va a sanar. Y cuando Jesús dice que me va a cuidar, me va a cuidar. Y cuando Jesús dice que me va a levantar, me va a levantar. Y cuando Jesús dice que me va a sanar, me va a sanar. Y cuando Jesús dice que todo se va a solucionar, yo sé que todo se va a solucionar porque yo conozco a Jesús. ¿Y tú conoces a Jesús? Jesús está enamorado de gente imperfecta como tú y como yo. Jesús está enamorado de pecadores como tú y como yo. Jesús está enamorado de personas que nos cuesta creerle, como tú y como yo. Pero Él hoy quiere que escuches su voz y que creas en el presente y en el futuro que Él está creando para tu vida.